El dron se deslizó bajo el agua, con sus potentes luces abriéndose paso entre el azul del pozo de Jacob. Los primeros 9 metros eran hermosos, pero esto no era una inmersión cualquiera. Esa máquina se dirigía hacia una zona prohibida, un lugar donde al menos 12 personas han desaparecido para siempre. Los científicos observaban en un monitor cómo el dron descendía por los estrechos y retorcidos pasajes que los buzos llaman la trampa. Su misión era cartografiar la cueva, pero la cámara del dron captó algo completamente distinto. Un descubrimiento aterrador que confirmó la siniestra reputación del pozo. El Pozo de los Susurros. En el ondulado y abrasador paisaje del Hill Country de Texas existe un pequeño pueblo llamado Wimberley, y justo a las afueras de ese pueblo corre Cypress Creek. En el lecho de piedra caliza de ese arroyo hay un agujero, un círculo oscuro y perfectamente redondo de unos 3,5 metros de diámetro, en medio de unas aguas por lo demás tranquilas y poco profundas. Esto es el Pozo de Jacob. En cualquier día caluroso de Texas, este lugar está lleno de vida. Verás familias, estudiantes y turistas haciendo fila uno tras otro, lanzándose desde las rocas de piedra caliza que lo rodean, entre gritos de emoción mientras se sumergen en unas aguas increíblemente cristalinas y eternamente frescas. El agua del pozo, alimentada por un manantial, se mantiene durante todo el año a una temperatura perfecta de 20 grados centígrados. Es una imagen perfecta de alegría, un verdadero oasis tejano. Pero resulta que toda esta escena es una hermosa ilusión. El pozo es una trampa. Lo que muchos de esos entusiastas saltadores no saben es que están lanzándose a la boca de un sistema de cuevas submarinas enorme, mortífero e increíblemente complejo. El Pozo de Jacob no es un pozo en el sentido convencional. Es un manantial kárstico, la abertura de una cueva vertical que se hunde directamente hacia la oscuridad, profundo dentro del acuífero Trinity. Para los bañistas, la diversión termina en el fondo de la primera sala, una cámara iluminada por el sol de unos 9 metros de profundidad. Pero para los buzos con equipo de buceo, eso no es más que la alfombra de bienvenida. El Pozo de Jacob es una leyenda en el mundo del buceo en cuevas, aunque por las razones más equivocadas. Se le conoce como la tumba de los buzos. Lo que nadie te cuenta es que el pozo está diseñado como una trampa natural perfecta. El sistema es un laberinto de al menos 4 cámaras conocidas, cada una más profunda y peligrosa que la anterior. Estas cámaras están conectadas por pasajes estrechos y retorcidos, cuyos nombres suenan a advertencias. Para pasar de la segunda cámara a la tercera, los buzos deben arrastrarse por un corredor tan angosto que lo llaman el canal de parto. Más adentro, los buzos han bautizado otros elementos como el ataúd y el apretón final. El pozo es engañoso. Sus aguas cristalinas, que parecen tan seguras, son su arma más peligrosa. Los suelos de estas cámaras profundas no son roca sólida. Están cubiertos por una espesa capa de fino sedimento de polvo de caliza. Un solo movimiento equivocado, una simple patada de aleta mal colocada, puede convertir instantáneamente el agua transparente en una nube opaca de color blanco lechoso. A esto se le llama enturbiamiento por sedimento. En esa oscuridad total y absoluta, un buzo puede desorientarse en cuestión de segundos. No puede ver su propia mano frente a la cara. No puede ver su manómetro, su brújula, ni a su compañero de buceo. Y lo más importante, no puede encontrar el hilo guía que lleva de vuelta a la superficie, si es que llegó a colocar uno. El pánico se apodera de él. Un buzo en pánico respira más rápido, consumiendo su preciosa reserva de aire a una velocidad aterradora. Se pierde, se queda sin aire, y el pozo reclama una víctima más.
A lo largo de los años, al menos 12 personas han perdido la vida en estos oscuros pasajes. Sus cuerpos suelen quedar atrapados a tanta profundidad o en tramos tan inestables que su recuperación se considera imposible. El pozo se convierte en su tumba permanente. En pocas palabras, este lugar es un imán tanto para la tragedia como para el misterio. El atractivo de sus profundidades prohibidas es tan poderoso que los buzos, especialmente los jóvenes y ambiciosos, simplemente no pueden mantenerse alejados. Quieren ser quienes resuelvan sus misterios, quienes lleguen más lejos que nadie. Este ciclo de tragedias se volvió tan grave que las autoridades locales, desesperadas por detener las pérdidas, intentaron sellar el pozo de manera definitiva. Soldaron una pesada reja metálica, una cuadrícula de gruesas barras de acero, sobre la entrada a las cámaras más profundas. Creyeron que eso pondría fin a la historia de una vez por todas. Estaban equivocados. La atracción del pozo, su silenciosa promesa de guardar un secreto, era demasiado poderosa. Impulsados por esa necesidad de explorar, los buzos llegaban en plena noche con enormes cizallas. Una y otra vez rompían el cierre para acceder a los pasadizos prohibidos que yacían debajo. El pozo simplemente se negaba a permanecer sellado. Fue entonces cuando la ciencia entró en escena. Verás, el pozo no es solo un agujero peligroso, es un elemento geológico de enorme importancia. Constituye la fuente principal de agua para Cypress Creek. Es una ventana abierta directa hacia el estado de salud del acuífero Trinity, una colosal reserva subterránea de agua que abastece a millones de personas. Los científicos necesitaban entender qué ocurría en su interior. ¿Cómo se habían formado esos pasadizos? ¿Hasta qué profundidad llegaba realmente? ¿Y qué había exactamente allí abajo que lo hacía tan peculiarmente peligroso? Pero tras tantas tragedias, enviar a otro ser humano era algo completamente descartado. El riesgo era demasiado elevado, así que recurrieron a la tecnología. Decidieron enviar una máquina. El plan consistía en usar un vehículo operado de manera remota, un dron submarino de última generación, capaz de ir donde ningún humano podría regresar con vida. Esa máquina sería la primera en explorar y trazar el mapa de las partes más profundas y temidas del pozo. El equipo de geólogos y científicos estaba emocionado. Creían que estaban a punto de crear el primer mapa completo de esta maravilla natural. No tenían la menor idea de que estaban a punto de convertirse en testigos de un escalofriante caso sin resolver que llevaba décadas olvidado. Lo que encontraron no eran solo rocas, sino una tumba, el hallazgo perturbador de la cámara. En una mañana tranquila y luminosa, un equipo de investigadores y geólogos se reunió en el borde del pozo de Jacob. La atmósfera era tensa. Aquello no era una inmersión de placer. Una furgoneta blanca estaba aparcada cerca, zumbando con el sonido de los equipos electrónicos. Sus puertas laterales abiertas dejaban ver una batería de monitores de alta definición. Ese era el centro de control. La estrella del operativo era una pequeña máquina de color amarillo brillante llamada Explorer. No era ningún juguete. Era un sofisticado vehículo operado remotamente de grado industrial. Había sido construido para resistir presiones aplastantes. Estaba equipado con varias cámaras de 4K, potentes luces frontales y sonar avanzado para cartografiar las paredes en una oscuridad absoluta. Un grueso cable de fibra óptica, su línea de conexión, serpenteaba desde el dron hasta la furgoneta, listo para transmitir una señal de vídeo en directo de una nitidez perfecta a los operadores. La misión era sencilla: desplegar el dron, descender hasta la cuarta cámara y utilizar el sonar para construir el primer mapa tridimensional de esta cueva imposible.
Un técnico introdujo con cuidado el Explorer en la boca del pozo, que medía aproximadamente 3,5 metros de ancho. En el monitor, el equipo observó cómo la pantalla se llenaba de azul. Los propulsores del dron rugieron y comenzó el descenso. La primera cámara era hermosa. El dron bajó unos 9 metros y la luz del sol de Texas danzaba sobre las paredes de roca, iluminando toda la estancia. Todo iba bien por el momento. El operador, con las manos firmes sobre los mandos, inclinó el dron hacia adelante y lo empujó por una pendiente en ángulo. Era la entrada a la segunda cámara. La pantalla pasó de un azul vivo a un índigo profundo y oscuro. A 24 metros de profundidad, la luz solar había desaparecido por completo. Las potentes luces del dron se encendieron, abriendo un cono de luz blanca en la oscuridad subterránea más absoluta. Las paredes eran de caliza lisa y pálida, esculpida por miles de años de agua en movimiento. Entonces el dron llegó a la primera gran prueba, el canal de nacimiento. Era el angosto paso que conducía a la tercera cámara. El mapa de sonar indicaba que el pasadizo era estrecho, apenas lo suficientemente ancho para que cupiera el propio dron. Lo que muchos pasaban por alto era el suelo. Estaba cubierto de grava suelta y profunda. El operador tenía que ser extraordinariamente cuidadoso. Redujo los propulsores al mínimo, guiando el vehículo con suavidad por el pasaje, intentando no levantar ese mortífero sedimento. Unos minutos de tensión después, el dron lo había atravesado. Emergió a la tercera cámara, un vacío oscuro y más amplio. Era como una sala de espera, silenciosa e inmóvil. El equipo se tomó un momento para verificar los sistemas del dron. Todo estaba estable. Llegaba el momento culminante. El operador dirigió el dron hacia una pequeña grieta oscura en la roca al fondo de la cámara. Era eso. La entrada a la cuarta cámara, el punto sin retorno. El dron se adentró en el túnel estrecho. Las paredes se cerraron de inmediato. Era un lugar que ningún ser humano había visto en décadas. El pasaje era estrecho. El suelo, un lecho inestable de rocas y sedimento. A medida que el dron avanzaba, su luz de repente se reflejó en algo. Algo que no era roca. El operador detuvo el ROV, un destello metálico. Usó los controles para acercar la cámara. El equipo dentro de la furgoneta enmudeció. En la pantalla, inconfundible, había una aleta de buceo asomando entre un montón de grava. Una sensación fría y terrible invadió la furgoneta. El operador giró la cámara lentamente. A poco más de 1 metro de distancia, otro objeto, una vieja bombona de oxígeno corroída, medio enterrada en el sedimento. Su regulador estaba completamente incrustado. Luego, un trozo desgarrado de un traje de neopreno negro enganchado en una roca afilada. Y entonces lo vieron. Las imágenes que llegaron fueron un golpe directo al estómago. Metidos en una grieta, parcialmente aplastados por la grava en movimiento, estaban los restos esqueléticos de un cuerpo humano. Los científicos quedaron horrorizados. Aquello ya no era un estudio geológico. Se había convertido en una misión de recuperación llevada a cabo por un robot. El dron permaneció cerca de los restos, con sus luces iluminando aquella silenciosa tumba submarina. El equipo del buceador era claramente de otra época. En los jirones del traje de neopreno, una pequeña etiqueta de nombre desteñida era apenas legible. El operador ajustó la cámara, esforzándose por obtener una imagen nítida. Con algo de mejora digital desde la furgoneta, las letras fueron apareciendo poco a poco. El nombre decía Kent Min. El nombre golpeó al equipo como una onda expansiva. Ese no era simplemente un buceador desaparecido cualquiera. Kent Min era una leyenda.
Su historia era uno de los incidentes más famosos y trágicos en toda la historia del pozo. Había desaparecido en ese mismo lugar décadas atrás, en 1979. Durante todos esos años, sus amigos, su familia y la comunidad buceadora se habían preguntado cómo habían sido sus últimos momentos. Ahora, un robot los estaba contemplando. El descubrimiento era aterrador, no por tratarse de un cuerpo, sino por lo que ese hallazgo implicaba. Las imágenes mostraban cómo había quedado atrapado. El pasaje era increíblemente angosto, y todo el suelo era un lecho profundo e inestable de grava suelta. Kent no se había quedado simplemente atascado. Parecía como si la cueva misma lo hubiera sepultado. La grava, capaz de deslizarse y desplazarse con el más mínimo movimiento, había caído en cascada, inmovilizándolo por completo. Pero el dron encontró algo más. Algo que hacía el descubrimiento todavía más perturbador. Mientras el ROV giraba su cámara por aquel pequeño espacio oscuro, sus luces iluminaron otro conjunto de tanques de buceo y otra aleta. Kent Maupin no había estado solo. El equipo dentro de la furgoneta comprendió la horrible verdad. El dron se encontraba en una fosa común, un lugar que guardaba los secretos de varios exploradores perdidos. Las imágenes eran escalofriantes, mostraban con claridad cuán implacable era ese lugar. El último pasaje estrecho no era simplemente un punto difícil de cruzar. Era una trampa mortal activa hecha de roca en constante movimiento. Esas imágenes fueron la primera vez que alguien contemplaba la realidad de la cuarta cámara. Antes de esto, todo eran historias. Diagramas dibujados por los pocos que habían logrado salir con vida. Ahora tenían pruebas en alta definición. El pozo no era solo un laberinto, era un depredador. ¿Quién era Kent Maupin y por qué descendió allí? Para entender lo que encontró aquel dron, hay que retroceder en el tiempo. Volver al 9 de septiembre de 1979. El mundo era un lugar completamente distinto. La cultura del buceo en cavernas era, por decirlo suavemente, el salvaje oeste. Era una nueva frontera llena de exploradores valientes, casi temerarios. Los impulsaba una necesidad poderosa de ser los primeros en llegar más profundo y ver lo que nadie había visto jamás. Y el pozo de Jacob era uno de sus mayores trofeos. Kent Maupin era uno de esos hombres. Era joven, era un buceador experimentado, y según todos los que lo conocían, era intrépido. Estaba obsesionado con el pozo de Jacob. Lo había buceado en muchas ocasiones, pero él, como tantos otros, estaba hipnotizado por la leyenda de la cuarta cámara. Era la última frontera del pozo, un lugar al que muchos habían intentado llegar, pero que pocos habían visto realmente. En aquella tarde fatídica, Kent y su amigo Mark Brasher decidieron que ellos serían quienes lo conquistarían. Mark era estudiante universitario en el Colegio Saninto, lleno de entusiasmo y espíritu aventurero, y admiraba profundamente al más experimentado Kent. Pero no iban solos. El grupo al que pertenecían era más grande. 8 buzos procedentes de Pasadena que habían acampado cerca del pozo. En el ambiente flotaba una energía particular, esa mezcla de nerviosismo y emoción que precede a una misión peligrosa e importante. Al caer la noche, Kent, Mark y algunos otros se equiparon. Sabían perfectamente los riesgos que corrían. El pozo ya se había cobrado vidas, pero la atracción de lo desconocido, ese canto de sirena que llegaba desde las profundidades, resultaba más poderosa que el miedo. Su objetivo era claro: llegar a la cuarta cámara. Lo que muchos pasaban por alto, sin embargo, era su preparación, o más bien, la total ausencia de ella. No llevaban linternas de repuesto. No tenían cuerdas de seguridad. No tendieron un hilo guía dentro de la cueva, que es precisamente el elemento de seguridad más esencial de todos,
el que te indica el camino de regreso. Su plan, al parecer, consistía simplemente en entrar, impulsados por una confianza ciega y la creencia de que sabrían encontrar la salida. Fue un error fatal. Otro buzo del grupo, un hombre llamado Joe, estaba también en el agua con ellos. Observó cómo Kent y Mark descendían. Los siguió hacia abajo, atravesando la primera cámara hasta llegar a la segunda. Los vio colarse por el canal de nacimiento y adentrarse en la tercera cámara. Fue entonces cuando el plan cambió. Joe los miraba desconcertado mientras Kent y Mark nadaban hacia la pequeña y oscura abertura al fondo de la sala, la entrada a la cuarta cámara. Ese era el punto límite. Joe los vio detenerse. Luego contempló con horror creciente cómo Kent y Mark comenzaban a empujar sus pesadas botellas de aire de acero frente a ellos, introduciendo sus cuerpos en aquel estrecho y oscuro pasaje. Nadie le había dicho a Joe que planeaban llegar tan lejos. Kent desapareció en la oscuridad. Mark, justo detrás de él, lo siguió. Joe, invadido por una oleada de pánico puro, se quedó en la entrada. Agitó su potente linterna de buceo frenéticamente de un lado a otro, intentando llamar la atención de Mark. Pero Mark nunca miró atrás. Continuó abriéndose paso hacia el interior del agujero. Joe sabía que aquello estaba terriblemente mal. Revisó su propio manómetro. El aire escaseaba. Se encontraba a una profundidad peligrosa y debía tomar una decisión. Golpeó con fuerza su cuchillo de buzo contra su propio tanque. El sonido resonó en el agua. Clang, clang, clang. Esa es la señal universal de peligro o de que necesitas atención. No hubo respuesta, solo silencio proveniente del agujero. Sin esperanza y con su propio aire bajando a niveles peligrosos, Joe mantuvo su linterna apuntando hacia el túnel. Era un faro desesperado que se apagaba lentamente, una plegaria para que Kent y Mark lo vieran y hallaran el camino de salida. Finalmente, su propia supervivencia lo obligó a darse la vuelta. Mientras Joe ascendía, ocurrió algo extraño. El agua cristalina que lo rodeaba se volvió repentinamente turbia. La visibilidad cayó a cero. Era una nube de sedimento. Dentro de la cueva, los dos buzos, ya fuera por pánico o por accidente, habían removido el fondo. O bien, como demostraría después el vídeo del dron, el propio lecho de grava inestable se había desplazado, agitado por sus movimientos. Cuando Joe rompió la superficie del pozo, respiraba con dificultad. Miró a su alrededor. Estaba solo. El corazón se le cayó al pecho. Gritó pidiendo ayuda, sabiendo en el fondo que Kent y Mark habían desaparecido. El pozo se los había llevado. La tranquilidad de la noche fue destrozada por el sonido de las sirenas. Un oficial de policía llegó al lugar e hizo una llamada a un hombre llamado Don Dibble. Dibble era dueño de una tienda local de buceo y un experimentado exbuzo de la Marina. Era, sin duda, el mejor rescatador de aguas profundas del estado. Aunque las posibilidades de encontrarlos con vida eran casi nulas, Don, su compañero Paul Battaglia y otros dos voluntarios del equipo de rescate no dudaron ni un instante. Tomaron su equipo y se dirigieron a toda velocidad al lugar. Al llegar, encontraron al resto de los buzos del grupo, conmocionados y agotados. Uno de ellos dijo haber intentado brevemente adentrarse en el pasaje y creer haber visto algo que parecían cuerpos ya parcialmente cubiertos por una luz reciente de grava dentro de la cueva. Don Dibble, el veterano rescatador, se acercó al borde del pozo. Miró la oscura y abierta boca del agua. Era de noche, y el agujero parecía la entrada a otro mundo. Tomó la difícil decisión profesional. Había demasiada oscuridad, demasiado sedimento y demasiado peligro como para enviar a un equipo en ese momento. Esperarían a que amaneciera.
El equipo estaba listo para una operación de rescate. No tenían la menor idea de que estaban a punto de enfrentarse al mismísimo infierno. El pozo no había terminado de reclamar víctimas. Una tumba entre la grava. A la mañana siguiente, el ambiente en el pozo de Jacob estaba cargado de una determinación sombría. El equipo de recuperación, liderado por Don Dibble, se encontraba preparado. Sabían perfectamente que el pozo era peligroso. El objetivo no era solo localizar a Kent y a Mark, sino traerlos de vuelta a casa. A las 10 de la mañana, el equipo hizo su llegada. Los primeros buzos descendieron. Llevaban consigo pequeñas paletas de jardín. Alcanzaron el estrecho pasaje que conducía a la cuarta cámara y vieron exactamente lo mismo que el dron vería décadas más tarde. Una pared de grava suelta e inestable. Comenzaron a intentar mover la grava puñado a puñado para abrir un camino. Pero aquí viene lo peor. Mover la grava solo empeoraba las cosas. El montículo era completamente inestable. Por cada piedra que retiraban, más rocas caían desde arriba, rellenando el espacio que acababan de despejar. Era como intentar cavar un hoyo en arena seca, bajo el agua y en completa oscuridad. Don Dibble, al escuchar los reportes contradictorios y aterrorizados de sus buzos, tomó la decisión que solo un líder verdadero podría tomar. «Voy a entrar yo», dijo. Era el experto, y no iba a pedirle a su equipo que hiciera algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Se equipó. Llevó consigo a un guardabosques llamado Calvin Turner para contar con apoyo y mayor seguridad. Juntos descendieron hacia las frías y transparentes aguas. Dejaron tanques de aire de reserva a 7,5 metros y a 23 metros de profundidad. Procedimiento estándar en inmersiones complicadas o de gran profundidad. Tendieron sus líneas de seguridad. En el interior de la cueva, justo en la entrada al pasaje fatal, Don Dibble se detuvo. Revisó su manómetro. 77 kilogramos por centímetro cuadrado. A esa profundidad, con el esfuerzo físico que estaba a punto de realizar, sabía perfectamente lo que eso significaba. Tenía unos 10 minutos. Solo 10 minutos para encontrar a los buzos desaparecidos y salir de allí. Le hizo la señal de todo bien a Calvin, quien aguardaba en la entrada. Con cuidado, Don introdujo su cabeza y sus hombros en la estrecha abertura. Sujetaba la línea de seguridad con una mano y su potente linterna submarina con la otra. Lo único que podía ver era una pared inclinada de grava. Avanzó hacia adelante intentando abrirse paso, y en un instante que paralizó el corazón, toda la pila se derrumbó. Una avalancha de rocas y sedimento cayó sobre él, sepultándolo. La grava lo atrapó en la entrada, inmovilizando sus brazos y su cuerpo. El agua pasó de ser cristalina a tener visibilidad cero. Estaba en medio de un oscurecimiento total por sedimento, atascado y sumido en una oscuridad aterradora. No podía moverse, no podía golpear su tanque para llamar a Calvin. Estaba enterrado vivo. Forcejeó y su respiración se volvió rápida y superficial, con el sonido de ella resonando dentro de su máscara. Estaba consumiendo sus 10 minutos de aire a una velocidad espantosa. Sintió el peso aplastante de la grava alrededor de su cuerpo y notó cómo el aire se le agotaba. Estaba comenzando a perder el conocimiento. En ese instante, Don Dibble tomó una decisión tranquila y aterradora. Aceptó que aquello era el final. Iba a morir allí, igual que los hombres a quienes había ido a buscar. No quería entrar en pánico en sus últimos momentos. Decidió intentar que todo terminara más rápido. Pensó en simplemente inhalar el agua lodosa, pero en cambio optó por beberla. Abrió la boca y dio varios tragos grandes. Se sintió entumecerse y se preparó para morir. Entonces ocurrió algo increíble.
Su cuerpo reaccionó por cuenta propia. Una sacudida involuntaria y poderosa, un reflejo de supervivencia de último segundo, estremeció todo su cuerpo. Ese movimiento lo liberó apenas lo suficiente. Su máscara se había llenado de agua. Pero al jadear, vio una luz. Frente a él, como un ángel en la oscuridad, estaba Calvin Turner. Había visto la nube de sedimento y había entrado sosteniendo un regulador de repuesto, una línea de aire auxiliar. Don lo agarró, se lo metió en la boca y tomó una bocanada de aire profunda y vital. Estaba vivo, pero la pesadilla estaba lejos de haber terminado. En el pánico, y al haber tragado el agua, Don había ingerido una enorme cantidad de aire, llenándose el estómago. Mientras él y Calvin ascendían hacia la superficie, la presión del agua disminuía. El aire dentro de su cuerpo comenzó a expandirse, igual que un globo meteorológico a gran altitud. Intentó expulsarlo, pero no pudo. La presión y el dolor en su abdomen se volvieron insoportables. Sabía que estaba contra el reloj. Si ascendía demasiado despacio, el aire en expansión podría provocarle una embolia, una condición mortal. Tenía que salir a la superficie ya. Para cuando logró abrirse paso fuera del agua, su estómago estaba tan hinchado como si estuviera, por decirlo suavemente, embarazado de 9 meses. Se arrancó el regulador de la boca y soltó un grito desgarrador. El dolor, diría después, era imposible de describir. Se prolongó durante 12 horas de pura agonía. Lo trasladaron de urgencia al centro médico del ejército Brooke. Al principio los médicos creyeron que sufría la enfermedad de descompresión. Lo metieron en una cámara de recompresión. No funcionó. El dolor seguía ahí. Finalmente, un nuevo médico ordenó radiografías. Descubrieron una verdad aterradora e increíble. La pared de su estómago había reventado dentro de su propio cuerpo. La lesión había provocado peritonitis, una infección masiva y potencialmente letal. El cirujano que lo operó dijo que fue como cortar un balón de baloncesto completamente inflado. Era una lesión entre 1.000.000. Era un milagro absoluto que siguiera con vida. Mientras Don Dibble luchaba por su vida en un hospital, los esfuerzos de rescate continuaban. Se llamó a otro experto, Don Broad. Bajó al pozo, vio la luz que Kent Maupin había dejado caer todavía brillando en la oscuridad. Vio el corredor de grava, lo entendió todo. Les dijo a las familias que la única manera de sacarlos era retirar toda la grava de arriba hacia abajo. Las familias contrataron a una empresa de buceo comercial, Schaefer Diving Company. Trajeron una cámara de recompresión y una enorme manguera industrial de succión. Durante días estuvieron trabajando, extrayendo toneladas de grava desde 18 metros de profundidad y vaciándola al arroyo. Pero la tarea era imposible. Cada vez que despejaban 30 centímetros, otros 30 centímetros de grava volvían a caer. El pozo se rellenaba solo. El dinero se acabó. El trabajo era demasiado peligroso. Se envió a un equipo final de otra empresa, Brown & Root, para obtener una última opinión. Su veredicto fue el mismo. El riesgo era demasiado alto. El pozo era una tumba inestable y en constante movimiento. 12 días después de su desaparición, la búsqueda de Kent Malin y Mark Brashear se dio oficialmente por terminada. La decisión más razonable era dejarlos donde estaban. El pozo fue sellado, esta vez con una tapa de concreto más permanente y una reja, con la intención de impedir que alguien lo intentara de nuevo. El lecho de grava fatal, como llegó a conocerse, había ganado. El pozo quedó sellado. Pero las leyendas apenas comenzaban. Un portal en el agua. Las imágenes del dron de la misión de exploración lograron algo increíble. Resolvieron el misterio físico de lo que le ocurrió a Kent Min.
Le mostraron al mundo que la cuarta cámara es una trampa de grava mortal e inestable. Los científicos quedaron aterrorizados ante esa realidad física. Pero las imágenes no lo explicaban todo. Mucha gente siente una fascinación profunda por el Pozo de Jacob, y no únicamente por sus peligros físicos. Durante siglos, este lugar ha sido un centro de misterio. Tiene una sensación, una energía, y el recorrido silencioso y escalofriante del dron por esa tumba no hizo más que avivar las teorías que han circulado durante décadas. ¿Y si el pozo no es solo una cueva? ¿Y si es algo más? Primero está la leyenda más antigua de todas, el Pozo sin fondo. Durante más de 100 años, los lugareños afirmaron que el pozo no tenía fondo. Decían que bajaba directamente hasta el centro de la Tierra. La misión del dron pareció desmentir esto al cartografiar las cámaras. Pero aquí está el detalle. El dron solo mapeó los pasajes conocidos. El sistema es un panal de abejas. ¿Y si la cuarta cámara no es el final, sino apenas un filtro? ¿Y si existen pasajes más allá que descienden y descienden hacia un abismo que nadie ha visto jamás? Luego está la teoría de que el pozo está vivo. Esta es una de las más populares. Aunque las leyendas específicas se han perdido con el tiempo, sabemos que el Pozo de Jacob era un lugar sagrado de reunión para tribus nativas americanas. Era una fuente de vida. Hoy en día mucha gente cree que esa sacralidad le otorga una energía poderosa y peligrosa. Dicen que el pozo tiene una voz, un zumbido de baja frecuencia que a veces se siente más de lo que se escucha. Aseguran que el pozo atrae a los buzos hacia su interior. La gente que ha sobrevivido situaciones límite en sus profundidades describe una extraña sensación hipnótica. Una atracción que te impulsa a adentrarte un poco más para ver qué hay al doblar el siguiente recodo. Dicen que los derrumbes de limo y grava, como el que atrapó a Don Dibble, no parecen accidentales. Se sienten intencionales, como si el pozo mismo estuviera protegiendo sus secretos, atrapando activamente a quienes se aventuran demasiado lejos. Esto da pie a la siguiente teoría. La criatura. ¿Y si no es un derrumbe de sedimentos lo que provoca el pánico? ¿Y si las sombras que se ven en el agua, las que se mencionaron en ese primer informe del dron, no son simples sombras? El acuífero Trinity es un antiguo y enorme océano subterráneo. Está prácticamente sin explorar. ¿Y si algo vive en ese sistema? Una forma de vida desconocida, un monstruo de las cavernas de Texas, adaptado a la oscuridad absoluta y a la presión aplastante. Un depredador que considera el pozo su territorio. Suena descabellado hasta que recuerdas que los tiburones duende y los calamares gigantes habitan nuestros océanos profundos. ¿Es realmente imposible que una criatura grande y desconocida pudiera vivir en un acuífero de aguas profundas? Quizás eso fue lo que los buzos desaparecidos vieron en sus últimos momentos. A partir de ahí, las teorías se vuelven aún más alocadas. Algunos afirman que el pozo es un vórtice o un portal interdimensional. Esto conecta con todo un universo de misterio. Estos teóricos sostienen que el pozo es un punto de alta energía, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y otro se vuelve muy fino. ¿Es el Pozo de Jacob un lugar maldito o simplemente una maravilla natural que hemos destruido? Cuéntanos en los comentarios, y no olvides darle me gusta y suscribirte para descubrir más misterios.